Nos apetece de vez en cuando comer una sopa. Hoy vamos a ver cómo preparar una deliciosa sopa de quinoa con verduras. Es una receta fácil, es riquísima y es saludable. Para esa receta vamos a necesitar la quinoa. Yo voy a usar una taza de quinoa blanca. Puede ser cualquier tipo de quinoa. Lo primero que tenemos que hacer es lavar bien la quinoa. Luego la echamos a una cacerola y le añadimos el doble de agua. También una cucharadita de sal. Una vez que empieza a hervir, la ponemos a fuego medio bajo. Le ponemos la tapa y la dejamos unos 20 minutos. Mientras tanto, preparamos los vegetales. Cortamos en trocitos pequeñitos la cebolla y la echamos a una olla a sofreír con agua. Lo mismo hacemos con el ajo. Los dejamos 5 minutos. Preparamos las demás verduras. Las cortamos en cubitos pequeñitos y las echamos a la olla. La zanahoria, el pimiento rojo, el pimiento verde, también el tomate, cortado en cubitos. Mezclamos todo bien. Si hace falta le añadimos más agua. Y lo dejamos 10 minutos a sofreír a fuego medio bajo. Después le echamos el aceite, unas 3 cucharas de aceite. También el pimentón rojo molido dulce. Una pizca de pimienta negra recién molida. Y una cucharadita de sal. Mezclamos bien. Le añadimos también las patatas cortadas en cubitos. Mezclamos. Y por el último le añadimos el agua. Yo le voy echando más de 2 litros de agua. Eso ya depende de la cantidad de comida que queréis hacer y la cantidad de ingredientes que vais a usar. Mi receta es para 6 personas. Le ponemos la tapa y lo dejamos unos 10 minutos. Una vez que empieza a hervir, le bajamos el fuego o el número de la placa. Mientras tanto, ya tenemos la quinoa lista y la voy poniendo a un bol. Al cabo de unos 10 minutos de cocción, echamos la quinoa a la olla. Mezclamos bien y lo dejamos otros 10 minutos. Al final le voy poniendo un poco de perejil verde picado, tanto para el sabor como para ornamentar el plato. Voy probando si está bien de sal. En mi caso le voy añadiendo más sal. Y ya tenemos nuestra comida lista. Solo falta ponerlo en el plato para servir. Como se puede ver, es una receta bien sencilla, fácil de preparar y se tarda con todo unos 40-50 minutos. Es un plato saludable y ligero. Sin embargo, lleva nutrientes importantes que nos benefician. Espero que la receta te será útil. La verdad es que de vez en cuando es bueno comer la sopita. Y la de quinoa es una de las mejores. Si te ha gustado el video, por favor, dale un like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.